Hay una compresa de $3 en el Walmart de tu barrio, y hay una de $6 en la farmacia de la esquina, con envoltura rosada, perfumada, que dice, protección con frescura en letras grandes. Distintos precios, distinto empaque, distintas promesas. Pero aquí está lo que ninguna de las dos te dice en la parte de atrás. La FDA de los Estados Unidos clasifica estos productos como dispositivos médicos. Y esa clasificación significa que no están legalmente obligadas a mostrar sus ingredientes, no como el champú, no como el desodorante, no como una bolsa de galletas. Las compresas no tienen lista de ingredientes obligatoria a nivel federal. Nueva York fue el primer estado en exigirla en 2021. El resto del país todavía no lo hace. Y esa laguna legal lleva décadas siendo aprovechada por las mismas 5 empresas que controlan el 80% de este mercado. Dale al botón de suscribir ahora, porque en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué hay dentro de 6 marcas que están en el Chedraui, en el Éxito, en el Jumbo y en cada pasillo hispano de Estados Unidos. Y también te voy a dar 3 alternativas reales que cuestan lo mismo y no tienen nada de esto. Antes de entrar a los productos, necesito explicarte qué buscan los investigadores cuando analizan estas compresas. Porque eso cambia completamente la forma en que lees una etiqueta o en que te das cuenta de que no hay etiqueta. Una compresa convencional tiene entre 5 y 7 capas. La capa superior, la que toca directamente tu piel durante 4 a 8 horas, es una tela no tejida de polipropileno o poliéster, fibras derivadas del petróleo. Debajo viene el núcleo absorbente, pulpa de madera mezclada con poliacrilato de sodio reticulado, LSAP, el mismo compuesto que absorbe el líquido en los pañales de bebé, capaz de retener hasta 300 veces su peso. Después viene una lámina impermeable de polietileno y el adhesivo sintético. En los modelos perfumados, una capa adicional con mezclas aromáticas cuya composición completa no está divulgada. Ese es el esquema base. Ahora vamos a lo que puede acumularse en esas capas. El primero, los PFAS, sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas. Más de 4.700 compuestos sintéticos que no se degradan, nunca. Por eso se llaman Forever Chemicals. En 2022, el laboratorio independiente Mamavation analizó 46 productos de higiene femenina en el mercado estadounidense. El 48% presentaba indicadores de PFAS. No en el empaque, dentro del producto. Un estudio publicado en Environmental Science and Technology encontró que las compresas desechables convencionales promediaban 52.3 nanogramos por gramo de estas sustancias. Y en 2024, la organización Ecological Alliance presentó una demanda en California contra Edgewell, fabricante de Carefree, bajo la Proposición 65, que exige advertencias cuando un producto expone a sustancias con toxicidad reproductiva conocida. La demanda alega que los protectores diarios de Carefree contienen PFOA, ácido perfluoroctanoico, sin ningún aviso. El abogado del caso lo dijo públicamente. Este producto se usa 8 a 10 horas al día, en contacto con tejido vaginal, que es significativamente más permeable que la piel externa. La exposición no es teórica. El segundo, las dioxinas, se forman como subproducto del blanqueado de la pulpa de madera con cloro. Ese proceso es el que le da a la compresa ese blanco impoluto que parece sinónimo de higiene. Las dioxinas son cancerígenas de grupo 1 según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, vinculadas a disrupción endocrina y daño reproductivo. La mayoría de marcas estadounidenses adoptaron procesos sin cloro elemental desde los años 90.
pero la FDA no exige ni pruebas ni divulgación de niveles residuales en el producto final. Su guía técnica de octubre de 2025 lo dice textualmente. Recomienda las pruebas de contaminantes, pero no las requiere. Recomienda, no requiere. Mientras esa distinción exista, ninguna empresa tiene obligación legal de hacerlas. El tercero está escondido detrás de una sola palabra, fragancia. Esa palabra puede cubrir docenas de compuestos distintos bajo protección de secreto comercial, incluyendo ftalatos, plastificantes clasificados como disruptores hormonales sospechosos por el Children's Environmental Health Network. Un metaanálisis publicado en BJOG, el British Journal of Obstetrics and Gynecology en 2024, elaborado por investigadores de la Universidad George Mason y la Universidad de Columbia, revisó 2 docenas de estudios sobre químicos en productos menstruales y llegó a esta conclusión. El tejido mucoso vaginal no tiene la capa córnea de la piel externa, es más delgado y más permeable, y ciertas sustancias pueden acceder al torrente sanguíneo sin metabolización hepática. Un estudio de 2025 confirmó por primera vez que los compuestos orgánicos volátiles de fragancias y adhesivos pueden absorberse directamente a través de esa mucosa. No es absorción dérmica lenta, es absorción directa. El promedio de compresas usadas en una vida menstrual es de 11.000 a 17.000. 11.000 a 17.000 contactos directos con esos materiales, para los que no existe ningún umbral de seguridad específico. Ahora vamos a las marcas, una por una. Always, fabricada por Procter & Gamble, es la compresa más vendida del mundo. En cada Walmart y Target de Estados Unidos, en cada Chedraui y Soriana de México, en cada Éxito de Colombia, en cada Wong de Perú. Sus modelos, Always Fresh y Always Radiant, se venden específicamente a mujeres jóvenes como versión más higiénica y discreta del producto básico. En 2014, Women's Voices for the Earth encargó pruebas independientes en 4 tipos de Always, y encontraron múltiples compuestos de preocupación. La marca no divulgaba ingredientes hasta que la ley de Nueva York la obligó en 2021. Lo que apareció: polipropileno, polietileno, poliéster, adhesivo, fragancia. Sin especificar qué hay en esa fragancia, sus modelos sin perfume son los más simples de la línea. Sus modelos perfumados son los más vendidos entre adolescentes de 14 a 20 años en toda América Latina, porque el marketing los posiciona como la opción más limpia. Kotex de Kimberly-Clark no mostró PFAS en el test de Mamavation 2025. Ese es un punto a su favor, y vale la pena reconocerlo. Pero su formulación contiene aceite mineral hidrogenado de origen petroquímico y fragancia sin desglose de componentes individuales. Y en 2024, una investigación publicada en Environment International analizó tampones de 14 marcas incluyendo Kotex y encontró plomo, arsénico y cadmio detectables en todos los productos. Los investigadores advirtieron que ningún umbral de seguridad existe para exposición vaginal crónica a metales pesados. En febrero de 2025, un juez federal desestimó algunas reclamaciones de la demanda colectiva contra Kimberly-Clark por razones procesales no científicas. El estudio original sigue vigente. Carefree, también de Edgewell, está demandada en California desde 2024 por PFOA en sus protectores diarios. El producto sigue en los estantes de Walgreens y CVS, sin etiqueta de advertencia mientras el caso avanza. Sus protectores perfumados, los más vendidos, son los señalados en la demanda. Se venden como opción de uso diario para mujeres de 20 a 40 años que quieren sentirse frescas. La promesa de frescura y los PFAS en el mismo empaque rosado. Stay Free, de Johnson & Johnson,
No divulga los componentes de sus fragancias. Sus modelos odor control tienen compuestos aromáticos sin identificar. Están en cada Soriana, Chedraui, Jumbo y Éxito desde hace décadas. Es la compresa que compra la mamá porque siempre la ha comprado, y esa lealtad generacional no está construida sobre información ni sobre análisis de ingredientes. Está construida sobre inercia de décadas, y las empresas lo saben perfectamente. Playtex, también de Edgewell, comparte infraestructura de fabricación con Carefree. Las preguntas sobre PFAS aplican al portafolio completo de la empresa. Sus protectores de uso diario tampoco divulgan composición aromática completa. Yo usé Always durante 12 años, no porque investigué y concluí que era la mejor, sino porque era lo que había en casa cuando empecé a menstruar a los 13, y nadie me dijo que había opciones diferentes. Nadie me enseñó a buscar etiquetas en este tipo de producto. Y si lo hubiera intentado, no habría encontrado lista de ingredientes porque la marca no la publicaba. Eso es lo que me enoja, no el producto en sí. La ausencia sistemática de información para la persona que lo usa directamente sobre su cuerpo. Ahora las alternativas, y aquí está lo que más me impactó, no cuestan más. NatraCare fue la primera marca que encontré que me mostraba exactamente qué había dentro. Fundada en 1989 en el Reino Unido, lleva más de 35 años fabricando compresas con algodón orgánico certificado, pulpa de celulosa blanqueada sin cloro y almidón vegetal como capa protectora. Sin poliacrilato sintético, sin petroquímicos, sin fragancia, sin PFAS. Sus certificaciones son públicas y verificables. GOTS, Made Safe, Soil Association Organic, Plastic Free y Vegan Approved. Publican los resultados de sus pruebas de terceros en su sitio web. Eso ya es radicalmente distinto de cualquier marca de esta lista. Una caja en Amazon, en Walmart o en Whole Foods cuesta entre $4 y $8. Exactamente el mismo rango que Always o Kotex. Organic es una marca italiana con algodón 100% orgánico certificado por GOTS en todas las capas del producto, incluyendo el núcleo absorbente, sin SAP sintéticos, sin blanqueado con cloro. Certificaciones ISEA y Made Safe. Disponible en Amazon con envío a México, Colombia y el resto de América. Una caja de 10 compresas con alas cuesta alrededor de $8. Misma disponibilidad logística, composición completamente diferente. Organic Initiative viene de Nueva Zelanda. Compresas ultra delgadas de algodón 100% orgánico, empaques reciclables, envoltorios biodegradables, sin PFAS, sin fragancia, sin sintéticos. Disponible en Amazon a aproximadamente $4 la caja regular. Es la que uso ahora. Lo que noté a los 3 meses del cambio fue inesperado. Había desaparecido el picor que llevaba años asumiendo como normal durante el periodo. No lo había relacionado con la compresa ni una sola vez, porque el producto no tenía etiqueta que me dijera que podía causarlo. Vermont prohibió múltiples químicos en compresas en 2024. California prohíbe los PFAS desde ese año. Nueva York aprobó en diciembre de 2025 una ley que prohíbe múltiples tóxicos. California aprobó en octubre de 2025 otra que exige medir arsénico, cadmio, plomo y zinc y reportar al Estado. La ley federal lleva años bloqueada en el Congreso. Mientras tanto, los mismos productos siguen en los estantes con el mismo empaque, sin lista completa de ingredientes, vendiéndose exactamente igual que siempre. Si este video te cambió algo, dale like y compártelo. Mándalo a alguien que tenga hija adolescente.
Mándalo a alguien que lleve décadas comprando el mismo producto sin preguntarse qué hay dentro. Y suscríbete a The Beauty Trap, porque la próxima semana vamos a hablar de otro producto que usas todos los días, cuya composición química nunca aparece en ninguna clase de educación formal. Ya te digo de qué se trata. Lo tienes en la ducha ahora mismo.